El tema es unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada por una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. Y el conjunto de unidades de medida se le llama sistema de unidades. Las más comunes, las que se utilizan, es la de masa, longitud y capacidad en sus diferentes cantidades, desde kilogramos, gramos, miligramos, al igual en la longitud, kilómetros, metros, centímetros y también capacidades, ¿no? Litros, mililitros, etcétera. Estas pueden aumentar o disminuir haciendo un sistema de conversión que veremos más adelante. Estas son las que normalmente se utilizan en la vida común: el metro, el litro y el kilogramo. Un metro, un litro y un kilogramo. A partir de ahí también se utilizan otras unidades que son las más comunes también. Como comentaba, la longitud, la masa. Sin embargo, también está el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura. También son muy utilizadas, ¿no? Por ejemplo, para la luminosidad está la candela o la unidad, el lumen. La temperatura puede ser en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, de acuerdo al sistema que estamos utilizando. El tiempo, normalmente horas, minutos, segundos. Sin embargo, lo que quiero que tomen en cuenta son el sistema de unidades de medida del área de mecatrónica. En este caso vamos a ver de eléctrica, electrónica, de mecánica, que son las que van a utilizar en la industria en cuanto lleguen. De hecho, en algunos temas ya hemos estado viendo algunos circuitos y ya han visto algunos de estos, de algunas de estas unidades. Sin embargo, vamos a dar un repaso. La magnitud eléctrica, el símbolo y la unidad. En tensión o en voltaje, la unidad es la V, la unidad son los volts o voltios. En la corriente o intensidad de corriente son los amperes. En la resistencia son los ohms, o denominado por la letra griega omega. En potencia son los watts o watts, dependiendo del sistema que estén usando, si inglés o americano. En energía son los kilowatts hora. En frecuencia son los hertz. En la carga eléctrica son los coulombs. Así hay diferentes. Por ejemplo, también se utilizan muchos estos: la inducción magnética, el Tesla; el flujo magnético, el Weber. Por ejemplo, en el sistema, en circuitos eléctricos y electrónicos, voy a disminuirlo, el voltaje en volts, la resistencia de un circuito, ohms, la corriente eléctrica en amperes, la potencia que disipa la carga es en watts o en volts amperes, dependiendo del sistema que se esté utilizando. Por ejemplo, los que trabajan en sistemas eléctricos necesitan utilizar los sistemas del flujo magnético, la inducción magnética, que es el paso de corriente por un conductor y crear el flujo magnético. Ya también lo hemos visto en otros temas, en otras materias. En el área de mecánica, las unidades de medida son una variación, unas derivadas de las fundamentales. Estas son velocidad, metro por segundo; aceleración, metro por segundo al cuadrado; fuerza, son newtons; área, metro cuadrado; volumen, metro cúbico;
caudal, metro cúbico entre segundo, y presión, que son pascals o bars. Estas normalmente se utilizan para determinar sistemas en neumática, en hidráulica, en mecánica, son las que más utilizan. Por ejemplo, en neumática, las unidades de presión, atmósfera, pascal, bar, son las más utilizadas. Por ejemplo, en sistemas mecánicos, para utilizar algún sistema mecánico, utilizan los newtons, o en brazos hidráulicos, o en sistemas neumáticos, ¿no? Normalmente con manómetros. Después vamos a ver lo de los equipos de medición, precisamente para medir todos ese tipo de unidades. Por ejemplo, en neumática utilizan para medir los newton, los pascal, los bar, utilizan manómetros. Por ejemplo, también los mecánicos utilizan mucho todo lo que es flujo de líquidos en hidráulica, por medio de caudal, por medio de presión atmosférica. Todas las unidades tienen un sistema de conversión. Ustedes pueden pasar de kilogramos a libras, o de bares a pascal. Estas son las diferentes tipos de unidades que ustedes pueden usar dependiendo si están en el sistema americano o en el sistema europeo. Por ejemplo, en caballos de fuerza, o en watts, o en grados Celsius, o en grados Fahrenheit, o en grados Kelvin, dependiendo si utilizan el sistema inglés o el sistema americano. Para no complicar este tema de conversión de unidades, ya hay un sistema, hay un sistema eh, si te vas a Google y le pones conversión de unidades, y hay un sistema métrico de conversión de unidades que lo da Google. Por ejemplo, longitud, 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero si ustedes quieren convertirlo, no sé, a milímetros, te dice que 1 metro es igual a 1000 milímetros. O bien, kilómetros. digamos, 3 kilómetros es igual a 3000 metros. Ese es en el área de longitud, pero lo podemos cambiar, por ejemplo, en temperatura. Digamos, 40 grados Celsius son igual a 104 grados Fahrenheit. Aquí está la conversión, ya lo hace automático. Y si lo queremos en grados Kelvin, nos indica que son 313 grados Kelvin. O al revés, podemos poner 500 grados Kelvin y son 226 grados Celsius. O bien 440 grados Fahrenheit. Podemos utilizar, hay diferentes medidas, son las más comunes: energía, frecuencia, longitud, tiempo, área. Vamos a ver en tiempo. Por ejemplo, 800 minutos son 48.000 segundos. O bien son 13.33 horas. Entonces, este sistema de conversión que da Google es muy práctico para hacer conversiones de unidades. Bien, entonces el sistema de unidades realmente es bastante sencillo.
eh, les hago hincapié que realmente lo que me interesa es que conozcan las unidades del área mecánica, es donde lo van a utilizar, en neumática, en hidráulica y del área eléctrica y electrónica, que ya incluso ya algunas unidades de medida ya hemos estado viendo. Este sería el tema de esta clase.